Querido Johnny, me encanta el podcast y me gustaría hacer uno. ¿Me puedes dar algunos tips para empezar? Por eso hoy en DevRock Podcast vamos a hablar sobre el lanzamiento de mi curso para hacer podcast gratuito. Hey terrícolas, ¿cómo les va? Jonathan Ariste de este lado, transmitiendo en directo desde la ciudad de Berazategui, mi bella ciudad, donde estoy reposando hace unos meses, pero no se crean, próximamente puede ser que arranque vuelo, así que aprovechenme mientras que estoy en la ciudad, invítenme a comer comida, asado, locro, cositas. Bien, este podcast va a hablar sobre un lanzamiento, pero va a hablar de podcasting en general. ¿Por qué hacer un podcast en el 2019? ¿Por qué recomiendo como terapia, como guía, como estructura para organizarnos, como sistema para fidelizar, como muchas cosas, hacer un podcast? O sea, hacer un podcast creo que fue la idea más linda que me surgió el año pasado. Bien, es interesante como algo que siempre estuvo en mi vida, que es esto del mundo de la radio, porque yo de chico hacía radio, porque mi papá era locutor. Ahí está, le estoy tirando datos que no sabían, ¿eh? Mi papá era locutor, trabajó en radio toda la vida, así que siempre estuve en el mundo de la radio. En algún momento también me tocó operar el programa de mi papá, me tocó trabajar con mi hermano haciendo artísticas para radio. Trabajamos mucho en radio, muchos años toda mi familia. Mi mamá fue productora y la verdad es que tengo un background de radial enorme. Y me parece fantástico que la vida dé una vuelta terrible y que yo me haya dedicado a otra cosa y que termine haciendo un programa de radio. Bien, termina haciendo un podcast, termina haciendo este podcast. Por eso cuando me tocó estar en la Rock and Pop y hacer de columnista de tecnología, fue increíble para mí pisar esa radio que había escuchado durante mucho tiempo. O sea, siempre me flasheó la radio. Siempre. Y el podcast es lo que YouTube es para la televisión. Los podcasts es lo que YouTube es para la televisión, pero para la radio. Vos en el podcast lo podés escuchar cuando querés. O sea, vos estás escuchando este podcast, ya sé que sabés de qué se trata, pero hay cosas que tenemos que entender. Principalmente un podcast es un archivo de audio que yo grabo en mi computadora en este momento. Uso un micrófono bastante churro y a veces sí, a veces no. No importa con que lo grabes, pero una vez que lo grabás, lo editas y lo subís a una plataforma. O sea que el podcast es un archivo de audio que la gente puede descargar y consumir cuando quiere. Se están diciendo por ahí que el podcast en este momento es el medio más íntimo que tiene Internet. O sea, el más íntimo de todos. De esta manera en la que yo me estoy acercando a vos en este momento, no existe otra manera más cercana. Te tengo ahí en el oído y te puedo hacer ASMR, me tenés ahí en el oído y te puedo hacer ASMR y todo. Pero eso no es lo que hace más íntimo. Lo que hace más íntimo es esta transmisión de ideas en la que casi no existen canales físicos. O sea, están tus oídos, tus auriculares y nada más. Eso es todo. Y no hay como interferencias. Entonces yo estoy hablando con vos encima en la mejor manera o en la mejor presentación que a mí me gusta, que es modalidad monólogo. Y nada. Y vos no podés decir nada, solamente escuchar. Entonces te tengo ahí atrapado, atrapada por un rato, escuchando mi voz y escuchando mis ideas. Entonces, por eso la gente suele conectar más con las cosas que pasan acá en los podcasts que con lo que pasa en videos, donde hay muchas distracciones, o lo que pasa en redes sociales, en historias y demás. Acá somos vos y yo, en audio. Vos en este momento capaz estás lavando los platos, cortando el pasto, haciendo algo, y estoy ahí, o estás manejando. Entonces esta intimidad se consigue solo con personas cuando se está cara a cara. Se consigue en pocas ocasiones. Así que el podcast tiene estos beneficios. Tiene los beneficios de poder conectar con las personas. Yo estoy aprovechando un montón el podcast para poder hacer catarsis, charlar de cosas que me interesan, contar las historias que me gustan. Y además me está sirviendo para llegar a más personas. Porque la gente recomienda, porque hay un valor detrás del podcast. Entonces la gente lo recomienda y entonces, bueno, me empieza a llegar más gente. Gente que quizás después compra productos que yo tengo a la venta. Y de eso se trata, ¿no? Se trata no de vender, sino que se trata de llegar a más gente. Después ves qué haces con eso. Pero es importante siempre tener como un plan.
Por eso voy a lanzar este curso para enseñarte a hacer un podcast desde cero. El curso va a tener dos grandes partes, dos grandes módulos, o en realidad va a tener varios módulos, pero va a tener como dos aristas importantes. Por un lado, va a estar todas las partes de las clases que se van a poder consumir por YouTube y además en la plataforma La Escuela, obviamente. Los que se suscriban a la plataforma La Escuela obviamente tienen otros beneficios porque ahí van a tener archivos descargables y cositas que los de YouTube no. Además, una vez finalizado el curso de podcast, vamos a continuar con el curso de supervivencia web, donde voy a enseñarles cómo hacer la página de su podcast con dominio, con un dominio lindo. Bien, bastante interesante. Y todo gratis, todo esto completamente gratis. Así que en el curso del podcast vamos a hablar de todas cosas. Primero vamos a hablar de lo importante. ¿Qué es lo que necesitamos para hacer el podcast, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que definir? Incluso antes de comprar un micrófono. Lo que tenemos que definir va a ser de qué se va a tratar el podcast. Bien, eso es importantísimo. Tenemos que definir a quién va dirigido. Bien. Y qué es lo que gana esta persona. ¿Cuál es el beneficio de la persona escuchando el podcast? Bien, ¿cuál es además, cuál es el tema que se va a tratar, ¿no? O sea, sería importante definir estas cosas antes de empezar a hablar de hacer un podcast. El partido gráfico que se va a utilizar, o sea, cuál va a ser la identidad gráfica de este podcast. Está bien, le hago un loguito y ya está. Bueno, pero por ahí puedes hacer una identidad como... Ahora vamos a hablar de esto relacionado con el curso, con el podcast de Escuela del Rock, de cuáles son los pasos que se siguió antes de empezar a grabar, cuáles pasos seguí yo antes de empezar eso. Y bueno, y después sí, vamos a hablar un poco de fierros, de micrófonos, muy poquito, porque la verdad que es lo que menos me interesa a mí. Yo no soy de los fundamentalistas del audio perfecto, yo soy de los fundamentalistas de los audios grabados. Perfectos o no, grabados, con sonido de un perro, un grillo, una llamada telefónica. Ustedes me conocen. A mí lo que me importa es que esté grabado, porque así estoy llegando a las personas. Porque si yo me pongo a pensar en que no tengo un estudio cerrado, esto y lo otro, no lo hago más. Y ya hablamos bastante acerca de dejemos de quejarnos de las cosas que no tenemos y hagamos. Bueno, el podcast este nació en Indonesia, en un cuarto de hotel. Ay, qué loco. Tirado en una cama en desnudo. Iba a decir algo. Sí, lo puedo decir, si este es un podcast. Tirado en una cama en pija y... y se grabó el primer capítulo, ¿bien? Pero para grabar ese primer capítulo yo estuve antes en Tailandia y en Tailandia iba brifeando y flasheando las cosas de mi podcast, cómo iba a ser. O sea que hubo una planificación antes de empezar a grabar estos audios. Ahora para mí es más fácil por ahí, bueno, y no sé si tanto más fácil sacar los podcasts porque ya tengo toda una identidad. Porque también hay otra cosa que es importante que ustedes van a tener que definir si quieren hacer un podcast, es cuál va a ser el tono. Mi tono es este, íntimo, amiguero, de barrio. ¿Cuál va a ser tu tono? La diferencia que tiene el podcast a la radio es eso, que en la radio nosotros escuchamos casi todas las voces iguales. Bueno, ahora se está terminando un poco eso, pero casi todos como los locutores como tratando de ir al mismo lugar, al mismo partido sonoro. Pero acá en el podcast esto es igual que YouTube, esto es el barrio. El podcast es el barrio, YouTube es el barrio. Acá donde venimos a hablar lo que queremos, a decir como queremos. Y es diferente a la radio porque no hay una bajada de línea fuerte de una empresa o una línea editorial de la radio que no puedes hablar de esto o de lo otro. No, acá sos vos con tus ideas. Y hay mucha gente dispuesta a escuchar estas ideas. Piensen en un programa de radio específicamente, no sé, de Game of Thrones. No existe en la radio, pero sí existe en el podcast. Existe Jugador. Existe, qué sé yo, Es una trampa, el podcast que es solamente de Star Wars. Existe un podcast de filosofía, el de Capitán Intriga. Bueno, después yo en el curso les voy a recomendar cuáles son los que yo sigo. Pero hay podcasts de temas específicos. Porque precisamente en los podcasts nosotros nos podemos explayar y no hace falta hablar de todo. No, podés hacer un podcast solo de una cosa, de la Virgen de Guadalupe, como el demente. De una sola cosa. Entonces eso lo que nos va a permitir es hacer una búsqueda de usuarios que pareciera que es finita, o sea, pareciera que es escasa, pero que realmente al final del día es grande. Porque si vos haces un podcast de café, vos decís, bueno, che, pero... un podcast de café, mejor sería hacer un podcast de hablar de actualidad. No, bueno, pero el podcast de café, ¿quién no toma café? Entonces empezar a pensar de que como tiene esta intimidad,
la persona que está interesada en un tema va a ir a buscar un podcast de eso. Bien, puede ir a buscar un podcast de eso. Me llegó un mensaje, perdón. Entonces, es interesante que nosotros pensemos en los temas que podemos tocar en el podcast de una manera más amplia. Igual vamos a tener capítulos acerca de, bueno, cómo hacer, cómo buscar el tema, cómo buscar el valor. Vamos a hablar de todo eso en nuestro curso. Más allá de eso también tenemos que pensar en cómo se va a editar después, ¿no? Hay que aprender un poquito a editar. Igual es cortar y pegar, no es nada del otro mundo. Y aplicar 2 filtros, que se los digo ya, es Noise Reduction y Normalizer. Eso es todo lo que hay que hacer en un archivo de audio para salir más o menos con un audio decente. Entonces, la ciencia no está en manejar el programa, la ciencia está en otro lado. La ciencia está en cómo lo decís y qué decís y para quién y qué gana esa persona que te escucha. Otra historia. Y después otra cosa que vamos a mostrar en el podcast es cómo estar en Spotify rápido, a la hora estar en Spotify, a la hora de tener el primer capítulo. Cómo estar en las plataformas más importantes, cuáles son esas plataformas importantes. Vamos a tocar todos esos temas que a mí me parece que son herramientas que yo tuve que buscarme al principio. Mirar videos, esto, lo otro, leer y todo para hacerme este camino. Entonces, yo quiero brindarles a ustedes este camino. O sea, lo que yo ya hice para hacer un podcast. Y si no te interesa hacer un podcast, bueno, podés compartirle este audio de este podcast. Este es un Inception, el audio de cómo hacer podcast dentro de un podcast. A alguna amiga que le interese. O que vos digas, che, esta persona tiene madera para hacer un programa de radio. Bueno, que se haga un podcast. Los podcasts... ¿A dónde van los podcasts? Hablando ya ahora de un poco de proyección futura. Los podcasts son en este momento el blog del ayer. O sea, antes nosotros leíamos cosas, yo ahora busco podcasts. Ya antes me leía The Walking Dead y ahora me escucho el podcast de Walking Dead. Eso es interesante. Cada vez que sale una serie nueva, podés hacer un podcast de esa serie. O sea, o podés bancar 2 temporadas de una serie que parece que se está poniendo buena y haces un podcast de esa serie. Es interesante este mundo del podcast. Es interesante hacer para los demás. Y acá viene toda la parte de comunicación así como más visceral mía. Es importante hacer para los demás. ¿Cómo hacemos nosotros para saber cómo es ser mejor en algo? O sea, o qué es mejor. Planteémoslo de esa manera. ¿Qué sería mejor? O sea, yo no sé sobre, qué sé yo, las interpretaciones de las series. Antes uno miraba una serie y la interpretaba como podía y decía, bueno, me gustó o no me gustó. En cambio, ahora hay podcasts, hay debates, hay mucha cosa. Entonces, está bueno, o al menos mi afán siempre es de saber lo máximo que se pueda sobre algo. Mi afán siempre es saber de tener como la postura más correcta o más concienzuda, por decirlo de una manera. Entonces a mí me fascina consumir contenido para poder tener un poco de background y un poco de peso en lo que estoy diciendo. Para mí eso es importante. Entonces es importante que si vos sabes de algo, salgas a hacer tu podcast. Porque te necesitamos. A vos que estás escuchando. Sabés de un tema. Y sabés cuál es y en este momento te estás sonriendo porque sabés cuál es el tema que vos sabés mucho. Hacete un podcast de eso. Empezá con el podcast y vos me vas a decir, bueno, Johnny, pero no me interesa a mí porque siempre están, ¿no? Los detractores, las detractoras de Johnny, no, a mí no me interesa, yo la verdad estoy bien con mi trabajo, con esto. Está perfecto, pero yo te juro que te va a servir para otras cosas. Te va a servir como una terapia, te va a servir como un proyecto que puede decantar en algo lindo después, te va a servir para conocer personas, te va a servir para poder como sacar eso que tenés adentro. Bueno, sería lo mismo que hacer terapia, ¿no? Pero te sirve para muchas cosas. Y por otro lado, se siente un placer enorme cuando uno termina el podcast, lo publica y lo escuchan 2, 3, 5, no importa cuánto los escuchen. Porque es ese sentimiento, esa cosa, sensación de tarea realizada. De esa, ¿vieron cuando somos chicos que nos mandan a hacer una tarea o un trabajo práctico y los ponemos y nos sacamos una buena nota? Bueno, esa misma cosa yo siento cuando publico un podcast y alguien me dice, che, me llegó, me sirvió, gracias. Siento esa misma cosa de tarea realizada, me vuelvo a sentir un niño, igual yo soy un niño eterno. Me vuelvo a sentir un niño y
Y me gusta esa sensación. Y yo considero que son cosas que están buenas. Antes, y acá viene toda la parte personal, atentos, voy dando como las secciones. Antes yo era una persona que creía saber qué era lo bueno para las personas y trataba que esas personas hagan esas cosas a como de lugar. O sea, si vos eras amigo mío, yo te estaba diciendo en este momento, tenés que hacer un poco, tenés que hacer un poco, tenés que hacer un poco, tenés que aprender a programar, tenés que aprender a programar. Era muy pesado, era una persona que por suerte dejé de ser, pero era una persona que como que opinaba y quería como arreglar lo que no estaba roto y opinar sobre lo que no le preguntaron. Y eso era porque yo estaba desesperado por mostrar mis verdades, o al menos lo que a mí me hacía sentir bien. Hoy el podcast, y en realidad la escuela del rock y todo eso, ese es mi legado y dejé de molestar a las personas. O sea, no molesto más yo. Yo ahora me grabo el podcast. ¿Entendés? Yo quiero decir algo sobre Bitcoin. Si algún día quiero decir algo sobre Bitcoin, me grabo un podcast. Y listo. Y si a alguien le interesa sobre Bitcoin y me pregunta, le digo, tengo un podcast grabado sobre eso. O lo hablamos en el momento. Pero como que me sacó esa gana, ¿no? Me sacó esas ganas de taladrarle a las personas. Entonces hacer un podcast puede servir para muchas cosas. Incluso hasta cosas comerciales. Pero sobre todo te va a servir a vos para poder descargar eso que sabes, que nadie te pregunta. Pero que sí hay gente que le interesa. Pero no la correcta. Y es que uno sale de su trabajo, sale de su actividad preferida y llega a la casa y capaz que viene tu mamá y te dice, te prepara un guiso. Y mientras que te prepara el guiso, yo a veces me he encontrado hablándole a mi mamá que estaba contento porque aprendí una nueva tecnología que me iba a ayudar a hacer esto, lo otro. Y la verdad es que no era la persona correcta. Mi mamá me ama, me escucha, todo. Pero no es la persona correcta. La persona correcta está en otro lado del mundo. O está en esta misma ciudad, pero en otra parte. No está en mi casa. Y qué mejor que dejarlo grabado para que alguien lo escuche. Esa persona, pim, se clava el audio, le sirve. Lo escucha en el momento indicado. Porque también hay temas que a veces nosotros queremos hablar. Y no es el momento. La persona no está en ese momento. Pero cuando esté en este momento, en el momento de, che, quiero emprender, va a escuchar mi podcast. O en el momento de, che, quiero aprender a programar, va a escuchar mi podcast. Pero si la persona está en este momento disfrutando de que se va, no sé, se está por ir de viaje o está tocando en una banda, no está en un momento para que uno le hable de emprendedorismo y demás. Entonces por eso es este legado grabado. Cuando yo muera, acá ya me puse la parte necro. Cuando muera, esto queda grabado. Este Johnny que está hablando a este micrófono queda grabado. Y van a poder escuchar cuáles fueron mis ideas y de qué se trató mi vida o de qué se trataron mis ideales y las cosas que yo quise promover. En este momento yo estoy inmortalizando un conocimiento. No es muy profundo, pero que a alguien le puede servir. Entonces, hacer un podcast es mucho más que lo que uno piensa. Es mucho más que decir, me hago un coso para que me escuchen en la radio. No, es mucho más. Es grabar memorias, es tratar de dejar algo grabado para cuando una persona lo necesite en algún lugar del mundo, pueda escucharlo y consumirlo. Se trata de contribuir un poco también, ¿no? De devolver lo que nos dio Internet. A mí Internet me dio todo. O sea, mis modelos de negocio, todo lo que yo tengo en este momento en la vida, me lo dio Internet. Todo. Menos mi familia, todo el resto me lo dio Internet. O sea, todo. Entonces por eso hago cursos gratis, por eso ahora hago videos. Ahora quiero empezar a hacer videos de YouTube, por eso hice la escuela. Por eso di muchas charlas, que este año voy a ver si puedo volver las charlas. Porque hay que contribuir y hay que devolver. Hay que devolver. Hay que dejar que la rueda siga girando. Así que, entonces, si sos una persona que estás lista para compartir contenido, este es el momento. Tenés un formato que está buenísimo. Que puedas hacerlo con tu celu y tu headset. No necesitas nada. Nada. Lo único que necesitas es un espacio, un poco de silencio y empezás a grabar y a dejar ese legado y esa información disponible para que las demás personas lo puedan consumir. No te preocupes si hay una taza que hace ruido o si está lleno de papeles el escritorio y hay ruido. No importa eso. Eso no importa. Lo que importa es lo que tenés para decir. Así que bien, terrícolas. El curso mañana
Jueves, este audio lo voy a publicar hoy miércoles, vamos a decir la fecha, miércoles 5 de junio. 21 días para mi cumpleaños, atentis. Faltan. Mañana, si me acompaña Goku, si Goku quiere, voy a sacar el primer capítulo de este curso. Para eso yo tengo que hacer muchas cosas. Yo le voy a decir cuáles cosas porque, bueno, ya que estamos teniendo esta conversación íntima, tengo que darle de alta el curso en la escuela, tengo que hacerle un logo, tengo que dibujarlo, tengo que vectorizarlo, tengo que subirlo, tengo que hacer un video, tengo que editarlo, tengo que buscar una música, tengo que esto, lo otro, me tengo que peinar, prender la luz, la cámara. Es un montonazo de cosas. Así que cuando ustedes vean ese capítulo, dejen un comentario, pónganle un like. Estoy re pesado con esto, pero en serio, suscríbanse, dejen un comentario, denle like, denle un comentario a esta fotito, porque esta fotito siempre está en Instagram, la fotito del capítulo. Vayan y escriban ahí, lo escuché, muy bueno, visto, realizado, algo. Porque esa es la única forma que yo tengo de recibir el feedback que muchos y muchas me están dando y se los agradezco porque me da ganas de seguir haciendo contenido, pero que es la paga del que realiza. O sea, la paga es esa, el reconocimiento que nos sirve para seguir trabajando. ¿Y esto por qué lo digo? No lo digo porque yo sé que estoy muy llorón, pero lo digo porque yo estoy como caí muy en la ficha de eso. Muy en la ficha de qué laburo que hace la gente que hace podcast, qué laburo que hace la gente que hace videos de YouTube. Es un laburazo. Y la verdad es que muchas veces nos cuesta muy poco agradecerlo, muy poco darle un me gusta, muy poco dejar un comentario. Y no estamos hablando de plata, no estamos comprando de comprar nada, estamos hablando de cosas gratuitas. Y no las hacemos. Entonces, no, nada, hay que ponerse las pilas, eso me parece que nos puede mejorar como sociedad, ¿no? Nos puede mejorar un poco. Reconocer y agradecer. Y después, por otro lado, apoyen a esos canales que están haciendo cosas. Yo el otro día me suscribí a la chica que da, que da unos reportes de tránsito y cuando termina de decirlo dice yo te lo avisé y hace un bailecito y un pasito. Me suscribí. Y, y estaba pensando que eso es importante porque nos hace convertir más en Japón si apoyamos esas cosas. Y usted va a decir, ¿qué está diciendo? Y sí, porque en Japón es todo bizarro, es todo divertido, los programas de televisión son divertidos, la gente divertida. ¿Y por qué es eso? Porque se apoyaron en algún momento. Ahora, si nosotros tenemos una mina que hace algo diferente y no la apoyamos, ¿no? Me gusta, un comentario, una suscribida, y entonces nunca va a cambiar nada. Siempre vamos a tener dinosaurios en la televisión haciendo noticiero y todo lo demás. O haciendo comentarios tontos, o haciendo diferentes cositas de las típicas, onda, las bromitas sin sentido. Y no vamos a crecer nunca como sociedad si no hacemos eso. Entonces apoyemos y demostremos ese apoyo a quienes están haciendo cosas por nosotros y para nosotros. Bueno, me extendí. El curso se lanza mañana, espero. Si no se lanza mañana, no me bardeen. Aguántenme en un cacho. Pero ya estamos, ¿eh? Sale el curso de cómo hacer tu podcast y vos ya tenés que empezar a pensar la idea. Empezá a pensar la idea de tu podcast. Eso es lo que necesito que empieces a hacer. Bueno, ven lo que les digo. Ahí había un ruido de una carretilla. Porque sí. Tengo que hacer una luz que diga en el aire, grabando, para que la gente se entere y que no me haga ruido. Porque yo vivo solo, pero siempre hay gente trabajando en mi casa y eso. Bueno, les mando un abrazo. Chau, chau.